Bienvenidos a esta edición del webinar de Educación y Divulgación de la Sociedad Química de México. Es un gusto tenerlos con nosotros de nuevo. Me alegra que nos reunamos. Tenemos asistentes y hay que darles la bienvenida desde Colombia, Estados Unidos, México. Gracias. Gracias por estar aquí y bueno, los que falten por conectarse. Somos todos estudiantes, profesores, también podemos encontrar algunos responsables de proyectos ambientales, bienvenidos, coordinadores, supervisores técnicos, ingenieros ambientales, responsables de control de calidad, estancias postdoctorales, especialistas de calidad, médicos, todos bienvenidos. Espero que esta sea una sesión de gran provecho y hoy, 29 de mayo, recibimos aquí en la Sociedad Química de México con mucho gusto a la doctora Paulina Trejo Barocio. La doctora Paulina es docente en el Colegio Madrid, una gran colaboradora de tiempo ya. Es una de las personas que más involucrada está en el desarrollo de actividades y de contextos y de oportunidades para hacer colaboraciones que impacten en la educación y, por supuesto, en su trabajo de equipo. Es un gusto, Paulina, tenerte aquí. Hoy nos presenta una plática con un título que dice así: Competencias clave para la sostenibilidad. Es una colaboración, es una historia de trabajo, de años de investigación y es un compartir de sus resultados y de su saber hacer. El objetivo aquí es conocer las competencias clave para la sostenibilidad. Doctora Paulina, como siempre, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Querida audiencia, le voy a dar la palabra a la doctora Paulina. Antes, me voy a permitir platicarles un poco de su historia y de su trayectoria. En esta ocasión les presento a la doctora Trejo. Estudió biología, tiene un doctorado en ciencias biológicas por la UNAM. Desde el 2011 ha trabajado como docente en el Colegio Madrid y en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en la Universidad del Medio Ambiente. Su área de interés es la educación para la sostenibilidad y la vinculación socioambiental. Con este enfoque imparte cursos, coordina proyectos, colabora con diversas instituciones. Algunas de sus colaboraciones han sido con el Instituto de Ecología de la UNAM, la CONABIO, Nature Design Lab, Volunteer Victoria y Centro de Biodiversidad de Oaxaca. Por favor, doctora, le doy la palabra para que nos presente su trabajo. Muchas gracias, Mariana, por la presentación y la invitación, y muchas gracias a la Sociedad Química de México. Muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí, escucharme. Pues mi objetivo hoy es platicar sobre esto de las competencias clave para la sostenibilidad. Ya llevo un tiempo trabajando con otros docentes y pues de pronto me di cuenta que aunque trabajamos hacia la sostenibilidad, algunos incluimos cosas en nuestros trabajo, ¿no? En nuestro día a día, pues no siempre tenemos claro qué competencias o habilidades desarrollamos en nuestros estudiantes y las ponemos en este marco de que pues son relevantes ahorita, ¿no? Estar poniendo ese foco más allá de los contenidos o de, ¿no? Contenidos temáticos, porque puede uno estar dando biología, química, historia, lo que sea, y aún así estar trabajando estas competencias, ¿no? La transversalidad es muy importante y también van más allá de, por ejemplo, los objetivos del desarrollo que ahorita los voy a mencionar. Entonces, pues es un tema que me parece muy relevante y por eso decidí que sobre eso fuera esta charla. Y bueno, voy a empezar por un poco que todos tengamos en este marco de a qué me refiero con competencias. No me refiero a competir, ¿no? No me refiero a que estemos compitiendo, no, me refiero a, lo define así la UNESCO, como un conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente una función, una actividad o una tarea. Y esto me parece fundamental, ¿no? Es como todas estas
pues habilidades desde internas y aprendidas que nos permiten enfrentarnos a una situación en la vida. Entonces, así lo define la OMS, como eso que nos permite, bueno, competencia psicoemocional que nos permite enfrentarnos a exigencias y desafíos de la vida diaria. Entonces, pues sí, son eso que hemos aprendido, eso que hacemos y que nos permite enfrentarnos a las situaciones. Y en este quehacer docente yo me he preguntado, bueno, ¿qué para el futuro? ¿No? O sea, ¿qué competencias o qué habilidades hay que desarrollar como seres humanos para enfrentarnos a nuestra realidad ahorita y en un futuro? ¿No? Y pues yo sí veo un futuro colectivo y veo un futuro sostenible, ¿no? Y un futuro porque compartimos un planeta, somos una humanidad. Entonces, ¿qué habilidades podemos estar desarrollando todos juntos que nos lleve a un planeta donde habitemos todos, sigamos habitándolo junto con otros seres vivos? Yo, pues claro, estudio biología, entonces tengo este amor y pasión por la vida. Entonces, pues claro, ¿cómo nos mantenemos en este planeta y bien, ¿no? Y con un bienestar para todos nosotros. Entonces, es desarrollar habilidades en nosotros que nos permitan este futuro inclusivo porque lo compartimos con más personas socialmente. La economía, ¿no? Económicamente también estamos en una matriz, ¿no? Donde compartimos recursos y los producimos, los compartimos, utilizamos. Y entonces la idea es estar en un medio ambiente donde todo eso sea viable, sea posible y se pueda mantener en el tiempo para todos con un bienestar. Entonces, ya la educación para la sostenibilidad lleva tiempo trabajando esto. Yo creo que van ya más de, bueno, de tal vez 10 años que salieron varios estatutos de la UNESCO sobre educación ambiental así formal. Y la educación para la sostenibilidad es eso, es cómo planteamos objetivos de aprendizaje y que estén desarrollando estas competencias en nuestros estudiantes y en nosotros para ir pues actuando congruentemente con esto. La educación para la sostenibilidad es una orientación muy de acción y de transformación y de participación, porque los retos que se plantean pues son globales, ¿no? Y se enfrentan desde un lado individual, pasando por uno colectivo y llegando a uno global. Entonces, la educación para la sostenibilidad es, en algún momento, pues en el planeta nos damos cuenta que la educación es un eje fundamental en construir la sostenibilidad. Entonces, como docentes, como estudiantes, como escuela, como institución, institutos, universidades, etcétera, pues tenemos que trabajar en ello, ¿no? Y estar educando a futuras generaciones o dándoles, no, ni siquiera sé si la palabra es educar, sino facilitar herramientas y espacios y proyectos y generar comunidad donde desarrollemos estas habilidades de las que les voy a platicar. Entonces, pero antes de entrar ahí, quisiera saber, ustedes, ya que les medio conté un poco por dónde va mi idea de competencia para la sostenibilidad, a ustedes les doy unos segunditos para que si pueden lo pongan en el chat. ¿Qué competencias, ¿no? qué habilidades les parecen importantes para ir hacia esto? ¿No? Entonces pueden ponerlo en el chat y Mariana me va a ayudar a leer las respuestas. Claro que sí, con gusto. Les invito a que me ayuden a responder para que yo pueda ir colectando sus comentarios acerca de qué competencias me parecen importantes. Y Y voy a ahora, aclarar que el me parecen es a ustedes, no a mí. claro, individualmente. Sí. A ti, Mariana. Yo creo, tengo algunas que me parecen centrales, como creo que la colaboración está muy al centro de todo. Este, puede ser, perdón, es que no había compartido mi imagen.
puede ser una de las más importantes, ¿no? Es a través, a mi parecer, es a través de la colaboración que se pueden generar sinergias que llevan a aprendizajes y a proyectos mucho más sostenidos, además de sostenibles, andamiajes que nos pueden ayudar. Pero si quieres compartir la tuya y te leo algunas de las que tenemos ya. No, que me compartan. Porque, de hecho, pues voy a hablar de eso, así que. Pero no tienes ya una preferida. Una preferida. Uy. Voy a decir una que se oye muy poco, que es normativa. Normativa, sí, se escucha Es la muy. competencia como de reflexionar sobre las normas. Yo creo que se Tengo oye aquí poco en este ambiente. Sí. y es difícil, las normas normalmente se toman como vienen y es difícil hacer reflexión. Pero tenemos innovación, por supuesto. Cooperación e identificación de las especies vivas, esa es una gran. Resolución de problemas, alfabetismo, autosuficiencia. Colaboración de nuevo, pensamiento computacional. Esa está muy bien. Sí. Seguridad. Y responsabilidad personal y social. Sí, grado. Muchas gracias. Espera, me están Sí. llegando unas más. Pensamiento colectivo. Esa no la había mencionado. Y listo. Okay. Suficiente, sí. Muchas gracias. No, hombre, de nada. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, voy a mencionar que lo que les voy a presentar es unas que reportó desde hace 10 años ya, o 11 años, en un documento de educación ambiental la UNESCO. Y claro, se pueden proponer muchas más. Creo que, de hecho, varias de las que mencionaron ustedes van a estar incluidas en algunas, otras tal vez no, y no por eso no son, ¿no? O sea, creo que pueden ser muy amplias, pero estas, bueno, me parecen importantes por la transversalidad y porque no siempre pensamos en ellas, también eso es importante. Entonces, sobre transversalidad me refiero a que, por ejemplo, estos son los 17 objetivos del desarrollo sostenible, y podríamos trabajar cada competencia con cada uno de los objetivos o con varios, ¿no? Y abordarlo de diferentes maneras. Yo voy a ir platicando de las 8 que este documento presentó, sobre todo porque hay bibliografía, porque hay objetivos de aprendizaje asociados a estos, y bueno, porque me parecían un buen punto de reflexión, pero les digo, no son los únicos, no son exclusivos, y bueno, uno siempre puede agregar más a la lista. Aquí hay 4, que es resolución de problemas, que mencionaron, autoconciencia, que eso puede abarcar un chorro de cosas, pensamiento crítico, que es, yo diría que un clásico, y normativa, que es la que les mencionaba, porque a veces, pues a lo mejor también yo desde mi lado de docente, no es algo que me hayan mencionado como con tanta frecuencia y tan claramente. Entonces, me parece importante. Otros 4, colaboración, que la mencionó Mariana, y creo que ¿no? El trabajo colaborativo y todo lo que implica, porque no es solo actuar, sino un chorro de actitudes, ¿no? Internas para ello. Estratégica, anticipación y pensamiento sistémico, ¿no? O sea, son las 8 de las cuales voy a estar platicando, también porque el tiempo es corto y esto podría llevar mucho más tiempo. Pero bueno, vayamos platicando. Cualquier cosa, duda, pregunta, comentario, por favor, el chat está ahí. Y Mariana al final me abrirá el espacio para ir respondiendo, contestando. Yo encantada de tener un diálogo, pero bueno, estos webinars a veces lo complican. Porque somos muchos. Entonces, una de las primeras, pues, es resolución de problemas. Y yo creo que la mayoría estamos familiarizados, ¿no? Con qué es la habilidad, pues,
tener marcos para resolver problemas y en este caso que hablamos de sostenibilidad son problemas complejos, es decir, hay muchos elementos, muchas relaciones entre esos elementos y que dan, bueno, le llaman propiedades emergentes, ¿no? A los sistemas complejos. Es decir, características que van más allá de solo el elemento o solo sus relaciones, sino que todo el conjunto se expresa de cierta manera. Entonces, en la resolución de problemas, lo que voy a ir estando haciendo durante la presentación es voy a agarrar un tema para poderlo ir aterrizando y bueno, ir dando ejemplos, ¿no? Agarré este problema. En la Ciudad de México se producen 12.700 toneladas de basura al día. No, bueno, es un problema de dimensiones tremendas, ¿no? Cuando uno lee 12.700 toneladas. Y entonces uno empieza a pensar, bueno, pero ¿de qué se producen esas toneladas? ¿Cómo? ¿Quién? ¿A dónde van? ¿Qué les pasa a estas 12 toneladas bueno, yo voy a decir residuos? Voy a ir cuando vaya avanzando, tocando varios puntos, ¿no? Pero con esto uno ya le detona a un estudiante muchas preguntas, ¿no? Creo que un aspecto importante ahora educativamente es generar preguntas que nos interesen, que nos muevan, ¿no? Que nos generen, sí, pues reflexiones. Entonces, esta me gusta. Es un tema que he estado tocando con los estudiantes y pues claro, ¿no? O sea, es como vivimos en una ciudad y se produce todo esto y pues te da ¿y cuánto aporto yo al problema? Entonces, bueno, la resolución de problemas es una habilidad que claro que no se resuelve en un día, pero pues colaborativamente se pueden lograr un chorro de cosas. Y con solo el hecho de querer plantear un problema y que el estudiante piense al respecto, ya estamos generando la habilidad, ¿no? O sea, vamos desarrollándola. Entonces, bueno, eh, es que si se van a ir dando cuenta, pues todas las habilidades van a ir conectándose una con otra. ¿No? Yo les mencionaba, bueno, yo nada más pongo un problema ahí y de pronto ya me empecé a hacer miles de preguntas. Y eso lo relaciono con la autoconciencia, ¿no? Con la habilidad de reflexionar sobre mis propias acciones locales y, o sea, dónde estoy. Yo vivo en la Ciudad de México. Entonces, aquí, sí, uno se da cuenta que somos millones de personas, pero eres parte de las 12.700 toneladas de residuos. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánta basura es la que yo produzco en mi casa? ¿De qué tipo? Si la separo o no la separo y si eso, ¿qué le pasa después? ¿Qué quiero hacer al respecto? ¿Quiero hacer algo al respecto? ¿Lo quiero hacer sola? ¿Lo quiero hacer con alguien más? ¿No? Entonces, es un chorro de entre sentimientos, intereses que se van detonando por el solo hecho de enfrentarte al problema. Y esta habilidad empieza a surgir, ¿no? Que es la autoconciencia. Eh, me parece muy bonito, ¿no? Me parece muy bonito que uno vaya viendo que con solo proponer el examinar un aspecto, y se me ocurrían muchísimos, o sea, no sé, huertos, me decía Mariana que puede ser, ¿no? Alimentación es un tema, eh, cómo uso el coche, no sé. Hay muchos, muchos, muchos. Dependiendo, creo que de la clase que damos o del contenido que normalmente impartimos, pues tenemos nuestros intereses personales y vamos lidiando por ahí, ¿no? También en la vida, pero la basura o los residuos es algo que nos pasa a todos en todos lados. Entonces me pareció importante y que esto va por lo menos a moverle un poco a todos en todos lados, porque es fácil y hay un chorro de áreas que podemos tocar, me refiero como asignaturas, por muchos lados, ¿no? El tema. Eh, y dependiendo del contexto, esta autoconciencia nos puede llevar a ir explorando soluciones, ¿no? Como, bueno, mm, si lo que desecho es inorgánico u orgánico, ¿cómo es en mi localidad el manejo de esto? ¿Cuántas personas están involucradas? Y una actividad que siempre hago es esta lluvia de ideas, ¿no? Como, bueno, ¿y qué están pensando? ¿Cómo les está resultando? Eh, ¿Qué les produce? ¿No? ¿Qué pueden pensar? ¿Cómo podríamos hacer algo? Nos interesa hacer algo. Con los desechos orgánicos, a veces uno piensa, bueno, composta, lombricomposta, eh,
si la ciudad se encarga de eso o no, en qué grado, cuántos gases de efecto invernadero están asociados a esto, porque estamos en un contexto global donde eso importa. Entonces, bueno, las lluvias de ideas. Y de esas lluvias de ideas, a veces vienen un chorro de cosas que se, diría yo, yuxtaponen o traslapan con, bueno, por ejemplo, en mi casa, a veces hay normas o leyes que hablan de, no, pues las personas que se encargan de la basura te piden que le entregues orgánico e inorgánico. Ok, pues en México sí hay leyes al respecto. Entonces, ¿se cumplen, no se cumplen? ¿Cuáles son esas leyes? Sobre el CO2, porque eso nos importa, ¿no? Y también hay normativas y protocolos al respecto. Entonces, yo acá con los estudiantes a veces exploramos también estas vías de, bueno, ¿y por qué si hay una ley que te dice que tienes que separar la basura en tantos, en mi edificio no pasa, o sí pasa y yo no me entero? ¿Por qué en mi casa yo nada más hago esto? ¿Por qué ellos pasan tales días? No sé, hay muchas preguntas. Lo siento, esta presentación va a estar llena de preguntas, porque justo creo que los temas hacen eso, ¿no? Pero empezar a decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer? ¿Hasta dónde? ¿No? También cuando empezamos a plantearnos soluciones, ¿están autorizadas? ¿No están autorizadas? Si yo quisiera, no sé, pensar en una planta de reciclaje, ¿ya hay cuántas plantas de reciclaje hay en la ciudad? ¿Por qué hay tan poquitas? ¿Quién las pone? ¿No? ¿Se podría poner otra? Ese tipo de preguntas, también pensando en que muchos de los estudiantes, o yo trabajo con estudiantes de bachillerato y de universidad, ya están planteando proyectos de vida, ¿no? En qué tipo de industrias quieren trabajar, hacia dónde quieren ir. Entonces, también tener un marco legal les ayuda un chorro para darse cuenta de qué se hace y qué no se hace, y por dónde, ¿no? Si es que les interesa. Entonces, esta también está ligada, y la anterior, al pensamiento crítico, que pues es cómo reflexiono, ¿no? La información que me llega, por qué filtros sí, la voy digiriendo. Esta es una, pues no se lo dije hace rato, pero cada habitante de la Ciudad de México produce diariamente en promedio, es un promedio, 1.5 kilos de residuos al día. Entonces, bueno, eso ya me hace responsable de cierta cantidad. Como, ok, yo produzco un kilo y medio, ¿y qué pasa con ese kilo y medio diario? Entonces, hablando de esto de la normativa, están ahora en México desde el 2020, no, 21, es que está la ley de prohibir los plásticos de un solo uso, porque uno de los mayores residuos es ese y es poco manejable. Entonces, bueno, eso existe. Y el plan de acción basura cero, que básicamente es esta separación de los residuos en ciertas categorías y cómo se maneja en la Ciudad de México. Y claro, esto pasa o sea, no digo que igual, pero me refiero que uno puede hacer ese análisis en su localidad, ¿no? ¿Qué está prohibido, qué no está prohibido, quién lo maneja, quién no lo maneja y qué pasa con en mi caso, kilo y medio de residuos? Para saber si yo puedo hacer algo desde mi casa o si puedo hacer algo pues en mi área de trabajo. Nosotros afortunadamente en el colegio hay un programa de también manejo de residuos y separación que pues me tranquiliza bastante. Pero pues bueno, cuando uno oye las 12,000 toneladas en la Ciudad de México, dices, bueno, espero que eso esté yendo a donde debe de ir. Y parte es averiguar a dónde va y quién se lo lleva y si todo eso sucede. Entonces, es desarrollar este pensamiento crítico en cuanto a si la información que me llegue es correcta. Por ejemplo, aquí la duda sería, y bueno, esta prohibición del plástico de un solo uso, ¿qué pasa? Y resulta que esto pasa en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México es parte de un país y pues no en todos los estados del país está esta prohibición, en cuáles sí, cuáles no, cuándo entró la ley en vigor y qué ha pasado desde entonces. Y esto va desarrollando en los estudiantes pues una visión distinta, ¿no? Desde su lugar hacia el país, hacia algo más grande. Y bueno,
Igual que el plan de acción basura cero, este está instaurado en la Ciudad de México y uno dice, bueno, ¿y qué pasa en otro estado, así como un estado del norte de México, no sé, Chihuahua? ¿Se separa o no la basura? Sí, ¿lo hacen en inorgánico, orgánico como acá o no? Y pues entrar en estos diálogos, porque resulta que el problema de la basura es un poquito más grande que solo mi casa. Y también, pues, eso que les decía, ¿no? Como por dónde pasa. Y bueno, solo esto es para estarles activando en sus cabezas y en su corazón todos estos problemas y todas estas maneras de detonar preguntas e interés, ¿no? En los estudiantes. Y cómo ir resolviendo problemas de esta magnitud y desde los diferentes niveles. Este es el esquemita de lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Algunas, pues van a centros de reciclaje y lo que les decía, cuántos habrá y qué reciclarán. Y otros es la selección en inorgánico, orgánico y sobre del orgánico, si todo o cuánto logras irse como debe ser a compostaje, ¿no? Porque pues, si hablamos de estas 12 toneladas, 12.700 toneladas. Estos son uno de los, bueno, algunos de los números y esto todo está sacado de la página de gobierno para yo no meter mano en nada, pero justo uno se pregunta, bueno, ¿y qué tanto de esto es verdad? ¿Cómo se miden estas cosas? ¿Quién las mide? ¿Cada cuánto? ¿Y qué tanto, no? O sea, ¿qué nivel de verdad tenemos enfrente? Pero bueno, esa es parte del desarrollo del pensamiento crítico. Por ejemplo, de 5 toneladas de residuos orgánicos se procesa 1 y se obtiene, digo, una tonelada de abono. Habría que ver, dice, se procesan 1.000 toneladas 942 al día de residuos. De esas, solo son 5 toneladas en 1 de abono. Pues bueno, muchas preguntitas. Y no es que sea yo experta en basura, pero me parece un tema bonito. Entonces, una pregunta para ustedes otra vez, ya que yo estaba, un poco porque también me dio curiosidad. La hice con mis estudiantes y entonces la quiero hacer con ustedes. ¿En cuántas categorías separan la basura? También si me lo pueden poner en el chat para que Mariana me lea la respuesta. Con ¿Tú, gusto. Por favor, Mariana? ¿me ayudan? Yo separo orgánico, inorgánico, pero dentro de inorgánico tengo las botellas PET, las de aluminio y las tapitas de taparrosca, esas también las guardo aparte. Esas son mis categorías. Queridos escuchas, los que nos acompañan, me ayudan para que podamos compartir todos, a ver en cuántas categorías separo yo la basura. Si quieren, pueden ser específicos, si quieren solamente poner el número, así yo puedo compartirle a Paulina nuestras respuestas. Ay, no. Entonces, por ejemplo, ya tengo algunas participaciones, ¿puedo? Sí, ¿O claro, dame por favor. 5 segunditos? ¿De una vez? En dos, orgánico e inorgánico. Por supuesto, en Ciudad de México es así como tenemos toda la... Sí. También tenemos otras que dice orgánico, plástico, aluminio, cristal y cartón. Sí. También tenemos uno que es papel, cartón, comida, latas, plásticos. Bien. Y este está aún más específico y me parece muy bien, de hecho. Orgánico, cartón, aluminio, PET, hojas de papel, envases de shampoo y detergente. Estos envases de plástico opaco. Sí. También Oigan, una pregunta, déjame hacer otra pregunta extra, que también me parece muy interesante. ¿Alguien hace composta en su casa? Yo no. Yo todavía no tengo composta en casa. Sí, yo también quiero, pero todavía no. Mi casa es un departamento. Pero sí he visto manera de hacer una caja, un compostero. Tengo una más que es distinta a las que ya, a las demás Sí. participaciones. Es 5
5 categorías: orgánico, inorgánico, papel, vidrios en general y latas. O sea, ya no solo cristal, pues. Bien. Muy bien, Bueno, muchas gracias. digo, sí, muchas gracias. Yo me iría, digo, les preguntaría más cosas, pero creo que nos vamos a tomar mucho escribiendo respuestas en el chat. Pero otra pregunta que tendría por allá es, ¿por qué tienen tantas separaciones? ¿No? Si es porque el mismo sistema les permite que eso llegue a donde debe, ¿no? Por ejemplo, en México, pues sabemos que nos pide, ¿no? La alcaldía o delegación, como le quieran llamar, separarlo en orgánico e inorgánico. Y ahorita sé, ya después de que investigué esto por varios tiempo, que le funciona a la ciudad que lo separemos en más categorías, ¿no? Porque ellos, bueno, nuestra basura en la Ciudad de México se van a unas unidades de transferencia y en esas unidades de transferencia hay una especie de preselección de materiales reciclables: cartón, papel, vidrio, aluminio, ¿no? Varias de las categorías que también mencionan ustedes. Entonces, sí sirve y deberíamos de, no todo el mundo lo hace porque cree que eso no es importante. Entonces, parte de eso es por lo que trabajo esto con los estudiantes y porque cada vez ahora lo menciono más, porque creemos que no iba a ningún lado separar, pero es muy claro que sí, y a la ciudad sí está poniendo mucho esfuerzo en eso, bueno, por el momento. Entonces, bueno, es importante estos niveles y categorías de separación, pero sí, ¿no? O sea, saber, porque a muchos pues nos ha importado desde antes y entonces lo que hacíamos era llevarlo a ciertos centros de acopio particulares, ¿no? Que te lo reciben. Pero bueno, ahora yo que sé que la ciudad tiene estas unidades de transferencia y separación, pues intento ayudar lo más posible. Y eso me lleva a esta siguiente diapositiva. Porque cuando a veces yo se recibía la respuesta era, pero ¿para qué lo separo si en el camión se va a juntar todo? ¿No? Y entonces ya cuando uno ve que hay varios eslabones y que si tu participación y tu acción va a abonar a algo más en otro nivel, en el nivel comunitario o colectivo, entonces tu acción cambia, ¿no? Yo presenté un video de una señora que separa los residuos, ¿no? Y da toda una explicación. Y resulta que luego conocí a esa señora en un parque, me la encontré. Fue muy casual. Y pues sí, o sea, me explicó cómo es importante, ¿no? Estas acciones, porque ella separa esa basura y se encarga de que vaya a donde debe ir. Entonces, empatía, ¿no? O sea, esto de la colaboración también surge porque te importa y te importa lo que le pasa al otro. Y ella decía, bueno, es importante que separen el vidrio, si se les rompe algo, que lo marquen, ¿no? Como vidrio, para que la persona que recoge esto, pues no se corte o no tenga algún accidente, o igual que con las agujas o otros materiales peligrosos. Que, por ejemplo, en la escuela se hace, ¿no? O sea, bueno, nosotros tenemos laboratorios y en los laboratorios hay un manejo especial de estos residuos. Pero muchos estudiantes no lo saben y su respuesta es no, no importa. Y al final decirles sí, sí importa y por qué importa y empezar a despertar todas estas emociones, ¿no? Y que vean que hacer una acción con cierta conciencia va a tener un efecto y además beneficia y que va a haber personas que de alguna manera agradecen esa acción, ¿no? Y esa participación así de simple, pues te lleva mucho, ¿no? Y te lleva a un sentido de colaboración diferente. Y no minimizar tu acción, aunque el tamaño del problema tenga, ¿no? O sea, sea de cierta dimensión, tu acción es importante, ¿no? Entonces, jugar en estas escalas entre lo individual, lo colectivo y lo, pues, digamos, ciudad, ¿no? Cuando uno va resolviendo problemas, también es pensar en estas distintas etapas. Entonces, esta es otra de las competencias, la habilidad para implementar acciones innovadoras. Mencionaban innovación y yo también estoy de acuerdo que es muy innovador enfrentarte a un problema porque tu cerebro empieza a pensar rutas donde no las había, o oportunidades o opciones. Y entonces, pues fomentar estas acciones que vayan hacia la sostenibilidad en los diferentes niveles, ¿no? Local, ciudad,
bueno, en nuestro caso es local, alcaldía, ciudad, e incluso más allá, ¿no? Creo que sí, a veces mis estudiantes me dicen, me dan la respuesta de, no, pero si es que las industrias ya son las encargadas de todo esto. Pues resulta que en la Ciudad de México esos residuos no, esos residuos la mayoría se producen en hogares, ¿no? O no son industrias solamente. Entonces nos hace responsables de gran parte del problema y, y también de la solución. Esa es una buena noticia. Entonces, bueno, la estratégica también tiene que ver con este pensamiento de qué acción es más eficiente, cómo puedo ahorrar, ¿no? Energías, recursos para llevar acciones de cierto tipo y llevarlas a cabo y que se cumplan. Eso lo voy a ligar con la siguiente, que es la de anticipación, que es pensar escenarios, ¿no? El posible, el probable, el deseable, cómo ha sido en el pasado, cómo es ahorita y cómo podría ser o yo quisiera que sea, o nosotros, ¿no? Pensando en que somos más de no solo un individuo, sino un grupo. ¿Y qué necesitamos, ¿no? Es parte de la estratégica, qué recursos, personas, recursos humanos necesitamos para que esto se realice. Entonces, claro, en el aprendizaje basado en proyectos, que es básicamente esto de ponerles un problema y resolverlo. O yo no les quiero llamar problemas, porque yo creo que no todo es problema. A veces son solo retos o situaciones que queremos que se transformen, ¿no? Y no a veces es solo pensar en transformar eso como problema, sino el potencial, ¿no? O sea, yo veo 2,000, ¿cuánto dije? 12,700 toneladas. Y ahí hay muchos recursos, ¿no? Muchísimos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede mejorar? Eh, Pensar en todas esas cosas, y este es un ejemplo bien bonito. Esto va a parecer comercial, pero no lo es. Me lo compartió un compañero, Rodrigo, que le agradezco mucho. Es la planta de carbonización hidrotermal. Este es un proyecto de la Ciudad de México que está en las afueras y lo que hace es procesar materia orgánica. Ahorita una planta puede transformar la basura orgánica generada por 200,000 habitantes. Pero les digo que es una maravilla porque esa basura de 200,000 personas se convierte, o en esta planta, se convierte en gas y en carbón. Bueno, yo ya fui a visitarla, podrían hablar con el encargado y entonces los convence de que es un proceso, bueno, no solo los convence, eso tiene toda la evidencia, ¿no? De que cómo en este proceso lo que se hace es transformar esta materia orgánica, pero en el proceso se genera energía y se puede utilizar y digamos que estamos quitando de la atmósfera emisiones de carbono con todo este proceso. Y entonces tiene un nivel de sostenibilidad tremendo. Bueno, diría que es un proyecto sostenible. Para llegar a esta idea, o sea, lo que yo veo es que si nosotros empezamos desde donde empecé, las 12,700 toneladas, y vamos desarrollando todas estas habilidades, pero además, si de pronto ya tienes personas que están conscientes de las cosas, operando y pensando y trabajando en este sentido, es que pueden existir proyectos como este, ¿no? Donde es un asunto entre ingeniería, ¿no? Yo sé que, te digo, tampoco soy experta en este tema, tal cual de la planta de carbonización hidrotermal, pero la ingeniería, ¿no? Para producir esta planta y todos los procesos que se enlazan para producir este gas y este carbón de forma así de sostenible, pueden meterse a la página y todo porque hay mucha información y hay quien lo explica mucho mejor que yo y también Rodrigo podríamos invitarlo a que les platique, que lo maneja mejor. Pero es un enlace de personas pensando e ingeniándoselas para que esto suceda. Entonces, el hecho de que esto exista ya me parece un proceso sostenible en muchos sentidos, ¿no? En el hecho de que tienes personas que tienen que colaborar, tienen que pensar, tienen que resolver un problema del grado en el que estamos y que está sacando un problema ya de nuestro contexto, ¿no?
está resolviendo por lo menos la basura orgánica de 200,000 habitantes. Bueno, parte de este proyecto es generar más de estas plantas. Esta es una piloto que ya arrancó, y la idea es ver que todo esto funcione para que construyan las demás, ojalá se replique, porque está increíble. Bueno, entonces eso me va a llevar a la siguiente competencia de la que quería hablar, como pensamiento sistémico, ¿no? O sea, esto que está haciendo esta planta, pues está sacando un problema, que es la cantidad de CO2 que liberamos por un chorro de procesos intermedios, y uno de esos surge de nuestra producción de basura. Entonces, reconocer como todos los elementos del sistema. Y pues, digo, yo les puedo aquí a platicar, pero creo que lo mejor es poner en práctica, ¿no? Y entonces enfrentarnos a estos retos en la medida en que podamos. O sea, no digo que no vamos a resolver el problema en un segundo. No. Pero tener la autoconciencia, la intención, la motivación, ¿no? Y poder conectar puntos, no sé, se vuelve súper emocionante, diría yo. Entonces el pensamiento sistémico es ¿no? Como poder ver elementos, integrarlos, ver sus relaciones y pues poder llegar a soluciones. Ay, no sé, me emociona. Porque nuestro problema es de este tamaño. Yo les estoy poniendo aquí a los 9 límites planetarios. Este es un reporte del Centro de Resiliencia en Estocolmo, que trabajan pues sobre sostenibilidad y reportan, ¿no? Cómo hemos ido abordando cada límite planetario, no sé cómo decirlo. Es decir, los 9 límites planetarios van desde la integridad de la atmósfera, el océano, los ciclos de nitrógeno, fósforo, ¿no? Son todos los elementos en el planeta que podemos ir midiendo, que son relevantes para la vida. Y pues algunos ya los sobrepasamos, ¿no? O sea, el límite se refiere a que en cierto uso o cierta manera de estarlo viviendo, usando el recurso, lo puede aguantar el planeta. Pero dadas algunas de nuestras prácticas ya hemos rebasado esos límites. Varios de esos importantes relacionados a esto que le estoy platicando, pues es las emisiones de CO2 y los ciclos de fósforo, nitrógeno, integridad de la biosfera como especies presentes, también el suelo, ¿no? Entonces, bueno, no quiero deprimir a nadie. A lo que voy es que cualquier acción que estemos pensando hacia la sostenibilidad aportará a que regresemos, ¿no? a límites seguros de estos límites planetarios, que como verán desde el 2009, o sea, han hecho varias mediciones y bueno, así hemos ido evolucionando. Y pues sí, ya estamos viviendo algunas de las consecuencias, entonces simplemente tenemos que estar operando de alguna manera que ya nos logremos mantener, ¿no? Les decía, tenemos solo un planeta, por lo cual me voy a regresar al principio de esta conferencia, que las competencias son para que sigamos viviendo en este planeta de forma habitable, ¿no? Con bienestar para todos. No digo que sea fácil, pero bueno, tenemos que desarrollarnos en varios niveles para que eso suceda. Y bueno, voy a acabar con más preguntas. Pasé por las 8 competencias. Pues quise como básicamente detonar lo que hago en clase, que es detonar reflexión, preguntas, maneras de abordarlo, de interesarse, etcétera, ¿no? Porque creo que esto es colectivo, ¿no? La sostenibilidad es colectiva, no hay de otra. Compartimos el planeta y hay que ir hacia allá. Entonces, ¿hacia dónde queremos avanzar y cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos participar y qué queremos transformar? Yo solo les puse este ejemplo, pero creo que hay miles y creo que necesitamos hacer sinergias y alianzas, ¿no? Y seguir haciendo cosas juntos y pensar y desarrollar y para lograr algo que sea lo que todos queremos y que a todos nos vaya bien y que este planeta pueda mantenerse, eh, conservando la vida en el planeta. Creo que eso es todo, Mariana. ¿Hay muchas preguntas? Unas cuantas.
Ok. Y es que, pues así como es tu presentación llena de preguntas, así estamos nosotros, Ok. buscando respuestas también. Es que nos traes tantas preguntas para detonar y para llevar a la acción, y son Lo estas sé. las que espero lleguen a todas las aulas y a todos los espacios de reflexión que existen, en donde la química y la ciencia tiene algo que decir. Pero me gustaría, antes de compartir las preguntas de nuestros asistentes, leerte unas cuantas respuestas que tengo a lo que estábamos platicando sobre. ¿Alguien hace composta? Bueno, pues nos platican mis papás sí. Hago Ah, lombricomposta. sí. Hago composta en la escuela. Eso está muy bien. Dice, sí, yo no la hago, pero pasan por allá a mi casa para una composta colectiva. Entonces, eso también es una buena propuesta. Y en mi universidad sí Sí. hacen composta, ahí llevo la basura orgánica. Y Ah, bien. otro comentario está padrísimo, dice, hagamos composta. Yo me uno, yo me uno. Así. Sería bueno aprender a hacer composta, no todos lo sabemos, anotado. ¿Por qué separar? También nos preguntabas. Nos dicen, porque me interesa. Gran respuesta. Y lo llevo a un depósito donde lo llevan a reciclar. Fantástico. Y tengo otro comentario que dice, para ayudar al sistema, contribuir al planeta. Además, es de nuestro beneficio y necesitamos concientizar. No podría estar más de acuerdo. Me gusta mucho mi audiencia. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Paulina, por dejarme compartirlos y gracias por tu presentación. Creo que ayuda a mover y a poner el foco en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y qué son estas competencias y cuáles son importantes y cuáles no, y desde dónde podemos abordarlas. Por supuesto, este tipo de cuestionamientos y pensar en estos contextos, como por ejemplo de basura, es muy necesario. ¿Me ayudarías a responder algunas preguntas? Sí, claro. Tengo Si unas puedo, cuantas. con gusto. Muchas gracias. La primera dice, ¿cómo se sabe que está prohibido o no en nuestras demarcaciones? ¿En dónde investigo? Mm, ok. Entonces, ¿en dónde pueden investigar? Saber qué se puede hacer o qué no se hace, o qué está Sí, bueno, es que normado. al menos es la respuesta Ciudad de México, que es en las alcaldías. Normalmente hay programas por alcaldía y cada alcaldía tiene su página. También está, bueno, la SEDEMA tiene algunas normativas que operan para toda la ciudad. ¿No? O sea, creo que la respuesta va a depender de dónde estás, tu contexto y qué organización, porque por ejemplo, en otros países están los ministerios de ambiente, ¿no? Aquí tenemos a la Secretaría del Medio Ambiente y ellas tienen ciertas leyes que abarcan ciertas normativas. A una escala más local en nuestro caso, o al menos en la Ciudad de México, las alcaldías. Entonces, acercarse con las autoridades Sí. y leer. Y yo preguntaría, si ves a alguien que recoge la basura, pregúntale. Esa es buena técnica. Tengo una, es en parte comentario, dice, a veces causa desánimo que al interior de nuestros hogares tomamos acciones, pero justo cuando el camión recolector llega, terminan mezclando toda la basura. Ahí es cuando todos nuestros esfuerzos terminan. Creo que más o menos lo comentaste, pero me gustaría que volvieras a retomar este punto. Sí, yo lo que he aconsejado es un poco preguntarle a esa persona. Lo que pasa es que, bueno, al menos también acá, muchas de esas personas sí separan algunas cosas. Aunque, no sé, veas que de tu casa sale de cierta manera y va de cierta manera el camión, después el camión tiene un proceso. A veces separan en algunos lugares, los separan. A veces hay bueno, también hay unos señores que van en un cochecito como con un tambo y parece que lo revuelven.
pero después ellos hacen una parada donde separan todo otra vez, ¿no? Entonces, creo que mi mejor acercamiento es pregúntale a esa persona cómo podrías ayudar, ¿no? Porque la otra es, si él no, o sea, él te dice, no, se va a ir todo así y no importa, entonces tal vez haya que pensar en si tú lo puedes llevar a algún lugar, porque acá hay varios centros de acopio, entonces en algunas alcaldías están más disponibles que en otras, y uno puede decir, bueno, entonces yo separaré en mi casa estas cosas, que sé a dónde llevarlas, o ya puedo averiguar a dónde llevarlas. A veces eso depende del número, por ejemplo, en México no se recicla todo, ¿no? O sea, no hay tantas recicladoras en todos lados. En México me refiero al país. Entonces no están a la mano todavía, ¿no? Esas también son otras iniciativas que habría que pensar en cómo promover, ¿no? Que en donde estés haya lugares que lo procesen o existan o se puedan llevar los residuos a esos lugares. Pero bueno, ese es otro proceso. Sí, 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 sí. Pero mientras más las pidamos, más van a desarrollarse ya que se necesitan, tendremos Sí. que utilizarlas. Tengo una Y más. muchas empresas, un poco iba a decir que por economía circular y por otras iniciativas, muchas empresas están empezando a ver cómo recuperar los recursos de los que ellos necesitan, ¿no? Entonces Claro, van a empezar a ver más, cada vez ya, más. ajá, ya en un modelo en donde recuperen los materiales y sea Sí. más fácil la inversión. Ujú. Decía que tengo una más. Dice, sí hacemos composta, pero ¿cómo Sí, es podemos utilizarla después? Sobre todo si vivimos en departamentos y espacios pequeños. O sea, si sí tienen composta, después ¿cómo la sí. pueden utilizar? Normalmente la composta no tiene, o sea, ya que se hizo abono, si hay un parque cercano, si hay un espacio verde cercano, puede utilizarse ahí, macetas, etcétera. O sea, busca el área verde más cercana. Si es tierra, no, o sea, no es basura que estés tirando, entonces no te ponen, bueno, depende de dónde estés. Digo, todo es contextual, o sea, hay que tomar el contexto, es importante, porque bueno, depende de dónde vives y de dónde estás, si alguien te puede decir algo, pero normalmente no hay ningún problema en simplemente devolverlo a una área verde. Si es urbano. No recomiendo áreas naturales protegidas porque esas tienen sus propios reglamentos, ¿no? Entonces solamente es que sea un área verde urbana. Esta siguiente pregunta es más un pequeño cálculo, Sí. porque nos dice que cuántas plantas de carbonización hidrotermal se requieren para satisfacer las necesidades de un país. ¿Qué se requiere? ¿El insumo ya lo tenemos? Sí, el insumo es, bueno, más sobre orgánica. El ok, 200,000, es por 200,000 habitantes, ¿no? Una de estas plantas, por ejemplo, la piloto. Es por el tamaño de los reactores y de todo ¿no? O sea, escalarlo no es sencillo, me refiero a que esa planta sea más grande, sino más bien habría que replicar las plantas, es decir, que tengas varias plantas donde se necesiten. También porque por el tipo de energía que manejan, pues es más seguro si tienes algo controlable. Entonces, pues depende del tamaño de la ciudad, pues si son para 200,000 habitantes y tú, no sé, un pueblo que sea de 1,000,000 necesitará 5 y si no, pues ¿no? O sea, tienes que escalar dependiendo la cantidad de personas, pensando en que está manejando la basura orgánica de 200,000 personas. Una conclusión importante de mis estudiantes con estos trabajos es, hay que reducir nuestro consumo. No veo que sea tan sencillo reducir el consumo orgánico, por lo que implica, pero tal vez sí el inorgánico. Entonces hay que pensar también en eso. Listo. Sí. Este es un comentario. Es importante fomentar el pensamiento colectivo, Mm, sobre todo de la sostenibilidad. Estamos de acuerdo. sí, Estamos de acuerdo muy de y yo acuerdo. creo que podemos hacer mucho desde las aulas en todos los niveles. Sí, y creo Licenciatura, que posgrado y por desde, supuesto educación básica. sí, de acuerdísimo. Igual que el pensamiento Eh, ético y hay varios de esos que incluir. sí.
¿Considera que es mejor utilizar el sistema de gobierno o ir a lugares de reciclaje independientes? ¿Qué Mm, opinan? ¿Yo qué opino? Opino que es importante conocer el fin último de las cosas. Entonces, si el gobierno, ¿no? O sea, si conociendo el fin último, el gobierno lo hace bien, pues funciona, y si lo hace bien el privado también. Y bueno, también depende en el privado, bueno, en el de personas individuales o grupitos o centros de acopio, puede haber que también haya alguna ventaja económica para esas personas, ¿no? Entonces hay varias componentes que yo analizaría, ¿no? Y ya dependiendo de eso, pero creo que también es importante dónde estés y qué haya al alcance. Este, dice, ¿hay que pagar por llevar residuos a los centros de acopio? Yo creo que podemos responderla desde Ciudad de México. Sí, desde Ciudad de México no. Normalmente ellos, algunos ellos te pagan por tus residuos. Así es. Lo La que sí es que palabra tal vez residuo. tú tengas que ir, eso sí, ¿no? El transporte. Bueno, sí puede ser. Sí, sí, sí. Esta se hila un poco con la anterior. La palabra residuo Mm, también aplica para botellas de vidrio, cartón, etcétera, o solo para orgánicos. No, yo también. Así es. Y una última pregunta, creo que me quedan dos preguntitas más. Dice, Dice, residuo, la definición, si no me equivoco, es como objeto, material que puede tenerse, o sea, ya fue utilizado, digamos, y puede volver a ser utilizado. No lo hablan como, pero bueno, es que pensé ahorita en los químicos. en otros países, Ujú, Japón, Corea, por ejemplo, el ok. reciclaje es de carácter serio, no es opcional. Incluso si no se hace correctamente, podrían multarte. Y Sí. entonces la pregunta es, ¿qué nos falta? ¿Deberíamos adoptar el mismo sistema? Sí, a veces depende de la dimensión del país. Bueno, o sea, ese es un sistema que funciona no solo en en otros lugares que haya una multa. Y en teoría aquí también las hay. Creo que es por la dimensión. A veces se necesitan supervisores y a veces no tenemos la cantidad de supervisores que deberíamos tener para que esa sanción se aplique y la multa se aplique. Entonces, creo que depende de la escala y sí, deberíamos. O sea, sí, estoy recordando en qué ley la leí, si es la ley de residuos sólidos, porque aplica para empresas, por ejemplo, y sí hay una multa establecida por el manejo inadecuado de residuos. Sí, pues, Pero bueno, me imagino que es el nivel al que pueden, es más, supongo que es más fácil supervisar una empresa de ciertas dimensiones que a cada persona en su casa, por ejemplo, ¿no? Aunque en yo, otros lugares funcione. Sí, sí, deberíamos llegar ahí. Sí, yo diría educación. también. Y tengo una última pregunta, si me permite. Sí. ¿Qué estrategias sugiere para fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas ambientales en los estudiantes? Yo sé que es difícil responder estas preguntas porque es como buscar una fórmula, pero Mm, una propuesta que haya funcionado muy bien. sí, ¿Alguna estoy estrategia que pensando. sea estrellita? Con la de pensamiento crítico, normalmente yo uso noticias, cosas que estén muy a la mano o muy cerca de ellos y que evalúen si son verdad o no, ¿no? Y cómo podrían justificar con evidencia. Y a veces les hago buscar evidencia a favor y evidencia en contra de cierta, ¿no? O sea, cierta oración, ¿no? Que dice, esto es así, y que ellos busquen evidencia para corroborar esto. Y en resolución de problemas, deben ser problemas relevantes, o sea, es mi recomendación, igual que si todo el aprendizaje basado en proyectos y problemas, que sea relevante, que sea actual
y la parte de interés va surgiendo si eso es relevante para ellos. Entonces, buscar problemas y que por otro lado sean para ellos, o sea, no les ponga, no, sí, problemas muy, 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 muy lejanos o complicados de resolver o que no puedan resolver, porque entonces se genera mucha frustración. Entonces, se pueden buscar cosas que en realidad ya estén resueltas o ya uno pueda concebir algún tipo de resolución. Los problemas pueden ser más sencillos, por ejemplo, pensar en el que Mariana alguna vez usó, usar fertilizantes orgánicos o inorgánicos, ¿no? O sea, cosas que están a la mano y que ellos sí puedan encontrar evidencia y resolver. Eso es importante. Tenemos algunos comentarios como gracias por la ponencia y gracias por responder nuestras preguntas. Es un gusto recibir sus preguntas. Hacemos un gran esfuerzo por atenderlas todas y leer todos sus comentarios. Eso estamos y este es el espacio para hacerlas. Agradezco yo también su asistencia. Agradezco, Paulina, que nos acompañes, que hayas aceptado la invitación. Esto fue la edición de nuestro webinar de educación y divulgación con la doctora Paulina Trejo. Y para cerrar, me gustaría que Paulina nos diera un comentario final y así despedir a nuestra audiencia. Sí, con gusto. Pues que estamos juntos en esto y que es importante hacer redes de colaboración en estos temas, ¿no? Entonces, pues que aquí estamos, ¿no? Y que sí, que mantengamos, que esto nos importa a muchos, entonces eso nos mantiene trabajando por estos temas. Gracias. Como siempre, un gusto escucharte. Gracias por colaborar conmigo. Yo soy Mariana Esquivel Zeta, me encanta que nos acompañen. Querida audiencia, por favor, síganos en la próxima edición de nuestro webinar y si necesitan o tienen otra inquietud, por favor, escríbanos. Será un gusto atenderla. Hasta la próxima.